más. Les contaba al principio del programa que hay preocupación entre las autoridades y el mundo de la educación en general con respecto al posible aumento de la deserción escolar que podríamos tener una vez que se vuelva a clase. No sabemos cuándo va a ser esa vuelta a clase, pero bueno, cuando sea, la verdad es que existe de todas maneras esta inquietud. Podrían ser unos 80.000 estudiantes los que dejen el sistema escolar. Esas son las cifras que calcula el Ministerio de Educación. Y ese mismo ministerio conformó un grupo de trabajo con expertos para, analizar y proponer medidas que ayuden a prevenir esta deserción. Y estamos con una de las personas que integra justamente ese grupo, Magdalena Vergara, directora ejecutiva de Acción Educar. Magdalena, bienvenida a Aire Fresco. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Polo. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos un poco, en primer lugar, ¿por qué surge esta inquietud en relación con la deserción escolar? ¿De qué manera el fenómeno que se está viviendo en este momento con los colegios cerrados, durante esta época además tan larga, ¿no es cierto?, que hemos estado con los colegios cerrados, repercute justamente en la cantidad de alumnos que podrían regresar en el momento en que se produzca ese retorno a clases? Sí, mira, yo creo que hay varias cosas ahí que uno podría comentar. La primera es que efectivamente la experiencia ya en la historia muestra que situaciones como esta, grandes catástrofes, desastres naturales, pandemia, han aumentado normalmente la deserción en las escuelas en esos tiempos. Y si uno mira también la experiencia de los propios países que ya han comenzado a regresar a clases, también ve que efectivamente ha habido una asistencia importante y parte de la deserción ha sido de los problemas que adolece en el fondo a nivel internacional los sistemas educativos. Y eso principalmente porque efectivamente, y sobre todo en la situación de nuestro país, la educación remota lo que hace es finalmente debilitar o de alguna manera incluso deja de existir en ciertas partes esta relación entre el colegio, entre la escuela y las propias familias y el estudiante. Y al debilitarse tanto esta relación, finalmente el vínculo que se genera, el compromiso con la escuela, se va perdiendo, y eso hace que el estudiante finalmente también termine siendo excluido del sistema escolar. Es algo que se ve normalmente, o sea, si bien las tasas en Chile en general son bastante bajas, es una preocupación importante porque esto conlleva una serie de consecuencias muy graves para tanto ese estudiante como para su entorno familiar también. Entonces, sin duda, es una preocupación y hay que focalizar en el fondo en este tipo de estudiantes que son los más vulnerables, quienes finalmente se ven afectados por esto, en cómo nosotros logramos prevenir de alguna manera el que siga existiendo ese compromiso escolar, el que siga el estudiante pudiendo participar del sistema educativo y en ese sentido garantizar su derecho a la educación también. En este momento, de acuerdo con el análisis que ustedes han hecho, Magdalena, ¿qué porcentaje de los niños y jóvenes simplemente no está recibiendo ningún tipo de educación, ningún tipo de formación y efectivamente se rompió de manera completa ese vínculo con la escuela? Mira, ese es un análisis que es difícil de determinar, porque efectivamente parte del problema que genera la pandemia también es cómo se levanta la información. O sea, aquí también no solo hay un problema desde las propias familias que son más vulnerables y que en definitiva no tienen las herramientas para poder guiar el aprendizaje de sus hijos y se va perdiendo, sino también muchos establecimientos en Chile, muchos colegios también, faltan las herramientas para poder generar esa comunicación, tanto con ya sea el ministerio o las fuentes en el fondo a quienes deben informar con las propias familias. Pero hay ciertos datos de todas formas que se han ido mostrando. De hecho, hoy día en el diario La Tercera aparecía este informe que se hizo junto a la OCDE y a Harvard que mostró el ministerio, donde muestran que hoy día un 5% de los estudiantes no estaría recibiendo ningún tipo de educación. Y también el IGEDUCAR hizo una encuesta a distintos docentes que también ellos hablan de que el 56% de los docentes no ha tenido nunca una clase virtual y más bien ha sido de entrega de material, guías y otro tipo de material pedagógico. Entonces, esos igual son indicadores que nos van demostrando que efectivamente, hay un gran porcentaje de estudiantes que, si bien puede estar recibiendo algo, esa sola, o el acceso a la plataforma, el acceso a TV Educa, etcétera, no son suficientes para lograr prevenir o para incluso darle una continuidad adecuada
a los procesos de aprendizaje. Y eso es lo que se va perdiendo finalmente, que es la motivación por la escuela, las expectativas también de poder aprender. Entonces, es toda una serie que es bastante delicada y son causales diversas también que uno tiene que ir atendiendo en estas circunstancias. Estamos conversando con Magdalena Vergara, ella es directora ejecutiva de Acción Educar y es una de las personas que está participando en este grupo de trabajo que ha formado el Ministerio de Educación para proponer medidas que permitan prevenir la deserción escolar, la deserción académica durante este periodo. Obviamente que la experiencia que están teniendo los niños y jóvenes con la educación a distancia es muy diversa y depende evidentemente de distintos condicionamientos, uno de ellos el condicionamiento socioeconómico, y van probablemente desde niños que perdieron completamente el vínculo, la relación con su escuela, hasta otros que están sobre inundados de trabajo y de clases y de tareas, etcétera, ¿no? Ustedes tienen un poco un análisis acerca de cuál debiera ser como el ideal para este periodo. Obviamente que no es algo que alguien que se haya probablemente estudiado o planificado con anticipación, sino que más bien es una reacción a las circunstancias que estamos viviendo, ¿no es cierto? Pero ¿se puede determinar cuál sería un poco el ideal de educación a distancia en una circunstancia como la que estamos viviendo? Sí, mira, aquí lo primero es que es necesario comprender que efectivamente las familias son diversas y tienen distintas condiciones y que son muy distintas a las que normalmente tiene la escuela. O sea, las familias muchas veces no tienen ni las herramientas, como te decía, para guiar el proceso, no tienen un lugar adecuado donde el niño pueda aprender. Los tiempos también, o sea, los padres hoy día tienen que estar trabajando y al mismo tiempo ser profesores. Parte importante es también cómo se llega a ellos con el material educativo para que efectivamente lo puedan hacer los propios profesores. También aquí se produce esto de que también son padres de familia muchos y no siempre tenían las herramientas para poder virtualizar sus clases, generar el material adecuado, etcétera. Y teniendo esa problemática a la vista, en el fondo, yo creo que es clave, en primer lugar, de que no existe una receta que sea única. Acá yo creo que tiene que haber mucha flexibilidad para que cada comunidad educativa se pueda ir adecuando de mejor manera a las necesidades y características de las familias y de los niños con los que ellos trabajan. Obviamente muy bien orientados por el Ministerio, por la Agencia de Educación, por otras instituciones que puedan ir entregando ciertas herramientas, entregando ciertos apoyos, pero es clave, en primer lugar, eso, o sea, esta flexibilidad que exista. Y en ese entendido, y sabiendo por supuesto las condiciones, es claro que no puede ser el mismo tipo de enseñanza que se da en la escuela a que se da desde la familia mediante una educación remota. Y ahí a mí me parece que es el trabajo, y es algo que nosotros en un minuto también vimos, y la verdad es que las recomendaciones de todos, si uno ve, la mayoría de los expertos está en esta línea, de que es necesario adecuar en primer lugar el tipo de enseñanza, el material que se entrega a las familias para que sea adecuado, mucho más orientado hacia un autoaprendizaje, para que sea participativo entre distintos miembros de la familia, que muchas veces con las instrucciones necesarias para que tanto el padre, el tutor o incluso un hermano mayor pueda en el fondo entregar esto, guiar el proceso. Y lo otro también bastante más dinámico, o sea, aquí tienen que ser, ojalá, buscar alternativas diversas, más lúdicas, que en definitiva permitan eso, el continuar el proceso de aprendizaje. Y por otro lado también acá surge una necesidad importante también de estar más atento a cuál es la situación socioemocional de ese niño. O sea, si bien es algo que es relevante siempre, dadas las características en que estamos hoy día de un confinamiento donde se agudizan ciertos problemas, especialmente al interior de las familias, es importante también ir midiendo esa situación socioemocional, la salud mental de los niños y la propia familia. Y en eso, bueno, es como uno se va orientando y, como te decía, va flexibilizando y adecuándose a cada niño, a cada familia. En eso, por eso es tan clave también el cómo se van generando los vínculos entre la familia y la escuela, para poder ir generando esas mediciones, medir esas sensibilidades y poder haber esa reciprocidad entre el profesor y entre la familia y el estudiante.
tomando en cuenta lo que ha estado pasando y ya los meses que llevamos en esta situación, Magdalena, y les recuerdo, estamos conversando con Magdalena Vergara, directora ejecutiva de Acción Educar. ¿Cómo podrías calificar este año? Algunos hablan de año perdido para efectos educativos. ¿Es tan así? ¿Es así para un porcentaje importante de nuestros estudiantes? Mira, yo creo que el peor fracaso que podemos decir es, y el peor error más que fracaso es decir que este ya es un año perdido. O sea, en primer lugar, estamos en una situación de absoluta incertidumbre que no sabemos cómo va a seguir evolucionando esto a futuro. Yo creo que en eso es clave que los colegios mismos puedan estar preparados ante la eventualidad de que se pueda efectivamente volver a las clases presenciales, sobre todo aquellos que están en zonas donde los contagios no son tan relevantes, o sea, donde existen las posibilidades sanitarias al menos de poder hacerlo, entendiendo la relevancia que tiene para el desarrollo del niño, para su bienestar, el poder asistir al colegio de una forma presencial. Y lo otro también, porque si nosotros decretamos el año perdido desde ahora, básicamente se pierden un poco las expectativas tanto de los propios profesores, de las familias, por darle continuidad a la enseñanza a ese niño. Y es clave que ese proceso no se pierda. O sea, aquí yo creo que por una parte, me parece que se ha actuado con bastante rapidez por parte del Ministerio, en cierta forma, de poder disponer de ciertos recursos para todas las familias, llegar a la mayor cantidad de estudiantes posible a través de estas plataformas, la radio, TV Educa. Aquí también muchos colegios han sabido adaptarse e innovar bastante en cómo ellos llegan a las familias. O sea, hay historias y experiencias bastante, yo creo, novedosas y valorables también de lo que se ha hecho, y eso ojalá se pueda replicar en mejor medida. Pero es porque se entiende que efectivamente aquí nosotros no podemos dejar de entregar cierta educación a los niños. Entonces, eso me parece, o sea, decretar el año perdido desde ya me parece que en ningún caso es la medida adecuada, y como te decía, lo único que hacer es perjudicar a todos los niños y especialmente a los más vulnerables. Y en eso, claro, aquí tenemos que esperar y en el caso que se pueda volver a clases, hacerlo y estar preparados para eso. Y si es que no se puede hacer, bueno, tendremos que buscar los mecanismos para cómo nosotros seguimos mejorando. O sea, claramente esto nos pilla de improviso y hay que adecuarse a un sistema sobre la marcha de cierta forma, pero también hay una serie de enseñanzas que se van ganando, y eso yo creo que tenemos que saber usarlo y evaluarlo bien para poder trabajarlo en aquellos colegios que durante el segundo semestre tengamos que seguir de forma remota. Ahora, hay estrategias, me imagino, probadas para poder evitar que los estudiantes deserten, ¿no es cierto? ¿Esas estrategias son utilizables también en un periodo excepcional como este? ¿O aquí hay que crear, digamos, inventar las fórmulas para que los niños vuelvan a clase? O sea, claramente hay estrategias que están creadas, muchas de ellas, por supuesto, se suelen usar durante clases presenciales y es donde es más fácil poder hacerlo. De hecho, la mayoría de ellas, y cuando se detecta o se logra prevenir la deserción, es mediante, por ejemplo, la asistencia del niño. O sea, un niño que deja de asistir a clases ya claramente empieza a mostrar un comportamiento que es distinto, y ahí es donde uno levanta la primera alarma. En ese sentido, hoy día es más difícil poder, en ciertas formas, detectar a aquellos niños que están con mayores dificultades, con un debilitamiento del compromiso. Hay ciertas familias que lo demuestran, claramente aquellos que no responden ante las guías que se entregan o los llamados de los profesores, etcétera, y uno puede generar ciertos indicadores, pero sin duda necesitamos, yo creo, readaptar ciertos instrumentos que ya tenemos, buscar las fórmulas de llegar efectivamente a las familias que hoy día están más aisladas, que no han hecho una respuesta en el fondo a lo que se ha entregado por parte de la educación. Y yo creo que esa es la gran pregunta que tenemos hoy día, o sea, cómo readecuamos y hacemos más eficientes los mecanismos que tenemos para la situación de que ya no está esa relación del profesor con el niño en la sala de clases, donde si ya es difícil bajo esas circunstancias, claramente hoy día es más complejo. Y en eso yo creo que es muy positiva la mesa o este grupo de trabajo que conformó el Ministerio,
porque precisamente lo que busca es nosotros cómo generamos ciertos mecanismos concretos, fortalecemos ya herramientas que existen para poder focalizarlo y que sean sencillos, en el fondo usables en este minuto. Efectivamente, para prevenir que una mayor cantidad de niños deserte del sistema, entendiendo las circunstancias en las que estamos. Aquí no solamente se trata de la educación remota, sino también se entremezcla con la crisis económica en la que estamos, que muchos niños, quizás sobre todo en enseñanza media, donde también sería una mayor deserción, los estudiantes deban salir a trabajar o quieran acompañar a sus padres para mejorar la situación económica de sus familias. Entonces, hay una serie de cuestiones que sin duda son difíciles. Se suma también el miedo al contagio una vez que se regresa a clase. Entonces hay que estar, yo creo que ir midiendo muy bien y trabajando muy bien con la comunidad también para que las distintas causas que puedan generar una deserción puedan ser incorporadas dentro de todos los mecanismos. Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Magdalena Vergara, directora ejecutiva de Acción Educar, que está además participando en este grupo de trabajo. ¿Tienen alguna fecha para entregar sus recomendaciones, Magdalena? Y van a ser públicas, me imagino, esas recomendaciones, ¿no? Sí, yo supongo que sí. Ahí el Ministerio, sobre todo Raimundo Larraín de la Educación General, quien determina, quien está llevando adelante la mesa, pero asumo que sí, y el objetivo y lo que se nos encargó fue ser lo más eficientes posible, así que ya estamos entregando algunas recomendaciones y espero que ya de aquí a 2 o 3 semanas podamos tener algún tipo de trabajo listo. Perfecto. Muchas gracias, Magdalena, que tengas buenas tardes. Muchas gracias a ti, que estés bien. Era Magdalena Vergara, directora ejecutiva de Acción Educar. Ya nos vamos, viene a por